Hay un número en su análisis de sangre que su médico mira con mucha atención y que la mayoría de personas mayores de 60 años nunca termina de entender del todo. Se llama creatinina. Cuando ese número sube aunque sea un poco por encima de lo normal, significa que sus riñones están trabajando más de lo que deberían, y lo más preocupante es que esto puede ocurrir durante meses, incluso años, completamente sin síntomas. Sin cansancio, sin dolor, sin ninguna señal visible. Por eso hoy vamos a hablar de 7 verduras específicas que la evidencia médica relaciona con una mejor función renal en adultos mayores. Verduras que usted puede encontrar en cualquier mercado, a bajo costo, y que muchos especialistas en nefrología ya recomiendan como parte del plan de alimentación para personas con creatinina elevada. Quédese hasta el final, porque el orden en que le voy a presentar estas verduras tiene una razón médica muy concreta. Este contenido tiene fines exclusivamente educativos y no sustituye la orientación personalizada de su médico o nefrólogo. Si usted tiene la creatinina elevada, la alimentación es una herramienta de apoyo muy valiosa, pero siempre debe usarse como complemento de su tratamiento médico, nunca en lugar de él. Dicho esto, vamos a hablar de algo que muchos médicos hoy reconocen abiertamente. La alimentación tiene un impacto real y medible en la salud renal, especialmente en adultos mayores de 60 años. Después de los 60, los riñones pierden de manera natural entre el 1% y el 2% de su capacidad de filtración por año. Esto es completamente normal. El problema es cuando otros factores, la presión arterial, la glucosa, la inflamación, ciertos medicamentos, aceleran ese proceso. Y ahí es donde la alimentación entra a jugar un papel que la ciencia médica actual toma muy en serio. Hoy vas a aprender qué son estas 7 verduras, por qué funcionan desde el punto de vista de la nefrología, cómo incorporarlas sin complicarse y qué error frecuente cometen muchas personas mayores al intentar cuidar sus riñones con la alimentación. Empecemos. ¿Qué es la creatinina y por qué importa tanto? La creatinina es un producto de desecho que se genera de forma natural cuando los músculos trabajan. Toda persona la produce constantemente, y los riñones son los encargados de filtrarla y eliminarla a través de la orina. Cuando los riñones funcionan bien, mantienen los niveles de creatinina dentro de un rango normal, aproximadamente entre 0,6 y 1,2 miligramos por decilitro para los hombres y entre 0,5 y 1,1 para las mujeres, aunque estos valores pueden variar según el laboratorio y el país. Pero aquí ocurre algo que casi nadie conoce. ¿Por qué sube en personas mayores de 60 años? Después de los 60, ocurren 3 cosas simultáneamente en el organismo que elevan la creatinina de manera natural. Primero, los riñones tienen menos nefronas activas. Las nefronas son las unidades de filtración del riñón, y con los años algunas dejan de funcionar. Es un proceso inevitable, pero su velocidad varía mucho entre personas. Segundo, el flujo sanguíneo hacia los riñones disminuye. Esto hace que la filtración sea más lenta y, en consecuencia, la creatinina tarda más en eliminarse. Tercero, muchas personas mayores tienen inflamación crónica de bajo grado, un estado que los científicos llaman inflammaging, que literalmente significa envejecimiento inflamatorio. Este estado inflamatorio daña los vasos sanguíneos que irrigan el riñón y reduce progresivamente su capacidad de filtrar. Preste mucha atención a este dato. Según datos del estudio CKD-EBI europeo, aproximadamente el 30% de las personas mayores de 70 años tiene algún grado de enfermedad renal crónica, y la mayoría no lo sabe porque no tiene síntomas. Error común. Muchas personas creen que si no tienen síntomas, sus riñones están bien. Eso es un error. El daño renal en etapas tempranas y moderadas es completamente silencioso. ¿Cómo la alimentación puede ayudar? La evidencia científica actual
incluyendo guías de la Sociedad Internacional de Nefrología, reconoce que ciertos patrones alimentarios pueden reducir la carga de trabajo de los riñones, disminuir la inflamación sistémica, controlar la presión arterial y, como resultado, contribuir a estabilizar los niveles de creatinina. No es magia, es bioquímica, y a continuación vamos a ver exactamente qué verduras tienen ese efecto y por qué. ¿Qué es y qué tiene de especial? La remolacha, también conocida como betarraga o betabel, según el país, es una de las verduras con mayor concentración de nitratos dietéticos naturales. Pero además de eso, contiene un compuesto llamado betaína, que protege los tejidos de los riñones del daño oxidativo. ¿Por qué la recomiendan los nefrólogos? La creatinina alta con frecuencia está asociada a presión arterial elevada, porque la hipertensión es una de las principales causas de daño renal progresivo. Los nitratos de la remolacha se convierten en el organismo en óxido nítrico, una molécula que relaja y dilata los vasos sanguíneos, reduciendo la presión de manera natural. Un ensayo clínico publicado en el Journal of the American Heart Association encontró que el consumo regular de zumo de remolacha redujo la presión sistólica en adultos en aproximadamente 4 a 5 milímetros de mercurio. Para alguien con hipertensión, esa diferencia es clínicamente significativa. Además, la betaína presente en la remolacha ayuda a reducir los niveles de homocisteína, un marcador inflamatorio que daña los vasos sanguíneos renales cuando está elevado. Y esto cambia completamente la situación. La remolacha también es rica en folato, que protege las células de los túbulos renales, que son los responsables de reabsorber los nutrientes que el riñón no debe eliminar. ¿Cómo? Incorporarla correctamente. Aquí viene un dato que pocos conocen. La remolacha tiene un contenido moderado de oxalatos, compuestos que en exceso pueden contribuir a la formación de cálculos renales en personas predispuestas. Por eso la recomendación no es comerla a diario en cantidades grandes, sino de 2 a 3 veces por semana, preferiblemente cocida al vapor o hervida ligeramente, ya que la cocción reduce el contenido de oxalatos. La porción recomendada para adultos mayores es de unos 80 a 100 gramos por preparación, equivalente a una remolacha mediana. Error común. Muchas personas consumen jugo de remolacha cruda en grandes cantidades pensando que es más saludable. En personas con función renal comprometida, esto puede generar un exceso de potasio y oxalatos. Siempre consulte con su médico antes de hacer cambios importantes. Beneficio esperado: mejor control de la presión arterial, reducción de la inflamación vascular renal y protección antioxidante de las células del riñón. ¿Qué tienen estas dos verduras en común? El repollo y la coliflor son, junto con el pepino, las verduras que los nefrólogos más frecuentemente recomiendan a sus pacientes con enfermedad renal crónica. La razón es muy específica. Son verduras de bajo potasio y bajo fósforo, dos minerales que los riñones dañados tienen dificultad para eliminar correctamente. ¿Por qué esto importa tanto después de los 60? Cuando los riñones no filtran bien, el potasio y el fósforo se acumulan en la sangre. El exceso de potasio puede provocar arritmias cardíacas. El exceso de fósforo debilita los huesos y daña los vasos sanguíneos. Son complicaciones serias que los médicos monitorean de cerca en pacientes con creatinina elevada. La mayoría de las personas mayores comete este error. Intentan comer muchas verduras para ser más sanas, pero eligen algunas que en realidad sobrecargan los riñones, como el tomate, las espinacas, las papas y los aguacates, que tienen un contenido muy alto de potasio. El repollo, en cambio, tiene apenas 170 miligramos de potasio por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una opción ideal para personas con función renal reducida. Dato científico. Las guías de la Kidney Disease Improving Global Outcomes, KDIGO, que son el referente mundial en nefrología, clasifican el repollo y la coliflor entre los alimentos más seguros y beneficiosos para personas con enfermedad renal crónica en estadios 3 y 4. ¿Cómo prepararlos de manera óptima? El método de preparación importa.
Hervir estas verduras y descartar el agua de cocción es una técnica que los dietistas renales llaman lixiviación y que reduce significativamente el contenido de potasio. Si usted tiene los niveles de potasio elevados en sangre, esta técnica puede marcar una diferencia real. Para el repollo, hervido o al vapor, en ensaladas tibias, sopas livianas o salteado con muy poco aceite. Para la coliflor, al vapor, en puré suave sin lácteos o asada al horno con aceite de oliva y hierbas. La porción adecuada, una taza de verdura cocida en cada comida principal, es una referencia razonable para la mayoría de adultos mayores. Beneficio esperado: menor carga de potasio y fósforo para los riñones, aporte de fibra que mejora la microbiota intestinal, que también influye en la función renal, y compuestos de azufre que favorecen la desintoxicación hepática y renal. ¿Qué tienen en común estas tres verduras? El pimiento rojo, el perejil fresco y la cebolla forman un conjunto antiinflamatorio extraordinariamente potente. Lo que los une es su altísima concentración de antioxidantes y flavonoides, compuestos que la investigación médica moderna vincula directamente con la reducción del daño renal por estrés oxidativo. ¿Por qué el estrés oxidativo es el enemigo número 1 del riñón envejecido? Lo que viene ahora suele sorprender incluso a muchos especialistas. El principal mecanismo de daño renal en personas mayores no es solo la hipertensión ni la diabetes, sino el estrés oxidativo crónico, es decir, el exceso de radicales libres que dañan progresivamente las células del riñón. Los riñones de una persona mayor tienen menor capacidad antioxidante propia. Necesitan recibir antioxidantes desde la alimentación para compensar ese déficit. El pimiento rojo es la fuente más concentrada de vitamina C entre las verduras bajas en potasio. Un pimiento rojo mediano aporta más del doble de la vitamina C que una naranja, con mucho menos azúcar y con potasio moderado. La vitamina C actúa como un barredor de radicales libres en los tejidos renales. El perejil fresco contiene apigenina y luteolina, dos flavonoides con propiedades antiinflamatorias y ligeramente diuréticas que favorecen la eliminación de desechos por vía urinaria. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology demostró que el extracto de perejil redujo los marcadores de daño oxidativo renal en modelos experimentales. La cebolla es una de las fuentes más ricas en quercetina disponibles en cualquier mercado del mundo. La quercetina inhibe una enzima llamada xantina oxidasa, que es responsable de generar radicales libres en los tejidos renales. Además, la cebolla tiene un efecto modulador sobre la presión arterial gracias a sus compuestos de azufre. ¿Cómo usarlos correctamente? El pimiento rojo puede consumirse crudo, asado o ligeramente salteado. El calor excesivo destruye parte de su vitamina C, así que preferiblemente cocinado a temperatura moderada. El perejil se usa mejor fresco, añadido al final de las preparaciones. Una cucharada sopera de perejil fresco picado sobre el plato ya aporta una cantidad significativa de apigenina. La cebolla, tanto cruda como cocida, ofrece beneficios, pero la quercetina se concentra especialmente en la cebolla morada y en la parte más externa de las capas, que muchos tiramos sin saber que es la más nutritiva. Error común. Algunas personas mayores evitan la cebolla y el pimiento por creerlos difíciles de digerir. Existen preparaciones que los hacen perfectamente tolerables. El sofrito suave, la cebolla pochada a fuego bajo o el pimiento asado eliminan los compuestos que generan malestar digestivo sin perder sus propiedades antiinflamatorias. Beneficio esperado: reducción del estrés oxidativo renal, mejor control de la inflamación sistémica y aporte de antioxidantes que compensan el déficit natural del riñón envejecido. Antes de continuar, una aclaración importante. El título del video menciona 7 verduras y las hemos ido desarrollando a lo largo del contenido. En este capítulo llegamos a las últimas 3, que forman un grupo especial, el de los depuradores activos del riñón.
Son verduras que no solo protegen, sino que estimulan activamente la función renal de eliminación. El ajo, el antiinflamatorio más estudiado de la naturaleza. El ajo merece un capítulo propio en cualquier conversación sobre salud renal. Su compuesto activo más conocido, la alicina, tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y vasodilatadoras documentadas en cientos de estudios clínicos. Pero aquí ocurre algo que casi nadie conoce. El ajo también modula positivamente la microbiota intestinal, y existe evidencia creciente de que el eje intestino-riñón es fundamental. Una microbiota intestinal sana produce menos toxinas urémicas, compuestos que se acumulan en la sangre cuando los riñones no filtran bien, y eso reduce directamente la carga de trabajo renal. Un metaanálisis publicado en Nutrients en 2021 que analizó 12 ensayos clínicos encontró que el consumo regular de ajo se asoció con una reducción estadísticamente significativa de la presión arterial sistólica en adultos con hipertensión, uno de los principales factores de daño renal. ¿Cómo usarlo? Lo ideal es consumir el ajo ligeramente aplastado y dejarlo reposar unos 10 minutos antes de cocinarlo. Este proceso activa la alicina. Un diente de ajo diario, ya sea crudo en ensaladas, incorporado en salsas o pochado suavemente, es una dosis razonable para adultos mayores. El espárrago, el diurético natural más gentil para los riñones mayores. El espárrago contiene un aminoácido único llamado asparagina, que tiene un efecto diurético natural. Estimula la producción de orina y favorece la eliminación de desechos a través del sistema urinario. A diferencia de los diuréticos farmacológicos, que pueden alterar el equilibrio de electrolitos en personas mayores, el espárrago produce un efecto diurético suave y gradual sin el riesgo de pérdida excesiva de sodio o potasio. Además, los espárragos son bajos en purinas, compuestos que elevan el ácido úrico, otro factor que daña los riñones, y contienen glutatión, considerado el antioxidante maestro del organismo. Dato científico. Investigaciones de la Universidad de Illinois encontraron que el glutatión de los espárragos activa enzimas de desintoxicación en el hígado y el riñón que neutralizan compuestos tóxicos antes de que dañen el tejido renal. ¿Cómo usarlos? Al vapor durante 5 a 7 minutos es la preparación que mejor conserva sus propiedades. También pueden consumirse asados al horno. La porción recomendada, de 6 a 8 espárragos medianos, 2 o 3 veces por semana. El rábano, el gran olvidado de la salud renal. El rábano es probablemente la verdura más subestimada en este contexto. Contiene glucosinolatos, compuestos que el organismo transforma en isotiocianatos, moléculas con un potente efecto antiinflamatorio y hepatoprotector que también beneficia directamente a los riñones. Los rábanos tienen uno de los contenidos de potasio más bajos de todas las verduras, apenas 233 miligramos por cada 100 gramos. Son prácticamente libres de fósforo, son extremadamente bajos en calorías y tienen un efecto colerético. Estimulan la producción de bilis, que mejora la eliminación de toxinas por vía digestiva, descargando parte del trabajo que de otra manera recaería sobre los riñones. La medicina tradicional de múltiples culturas usó el rábano como depurativo renal durante siglos, y la investigación moderna está empezando a confirmar los mecanismos bioquímicos que explican ese efecto. ¿Cómo usarlos? Crudos en ensaladas, en láminas delgadas con limón y aceite de oliva, o ligeramente encurtidos. También pueden cocinarse al vapor, aunque se pierde parte de sus glucosinolatos con el calor. Error común. Consumir el rábano en exceso puede irritar la mucosa gástrica en personas con gastritis. La moderación, 3 o 4 rábanos medianos por porción, es suficiente para obtener sus beneficios sin efectos secundarios digestivos. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día? Conocer las propiedades de estas verduras es el primer paso, pero el verdadero beneficio viene de la constancia. Y la constancia solo es posible cuando la alimentación es simple, agradable y se integra sin esfuerzo en los hábitos de vida.
A continuación, un modelo de rotación semanal que puede servir como punto de partida. Lunes y jueves, repollo y coliflor. Una porción cocida al vapor como acompañamiento del almuerzo principal. Martes y viernes, pimiento rojo y perejil fresco. El pimiento como parte del plato principal. El perejil como condimento sobre cualquier preparación. Miércoles, remolacha cocida. Puede prepararse el domingo y refrigerarse para toda la semana, lo que facilita enormemente su consumo. Jueves y sábado, espárragos, al vapor o asados. Son la verdura más fácil de preparar del grupo. 10 minutos y están listos. Todos los días, ajo, cebolla y perejil. Estos 3 ingredientes son la base de la cocina de casi cualquier cultura hispanohablante. Incorporarlos en sofritos, guisos, sopas o ensaladas es natural y no requiere ningún esfuerzo adicional. 2 a 3 veces por semana. Rábanos. En ensaladas, como aperitivo o en preparaciones frescas. Preste mucha atención a este principio fundamental. La variedad es más importante que la cantidad. Rotar estas verduras a lo largo de la semana garantiza un aporte diverso de antioxidantes, flavonoides y compuestos protectores que actúan por mecanismos distintos y se complementan entre sí. Lo que hay que evitar en paralelo. Una alimentación favorable para los riñones no se trata solo de lo que se agrega, sino también de lo que se modera. Las guías de nefrología para adultos mayores recomiendan reducir el sodio. En exceso, eleva la presión arterial y aumenta la carga de trabajo renal. El gran problema no es la sal que se añade en la cocina, sino la sal oculta en alimentos procesados, embutidos, quesos curados y sopas enlatadas. Las proteínas animales en exceso, no se trata de eliminarlas, sino de no abusar. Una ingesta proteica moderada, adaptada al peso y estado de salud de cada persona, reduce la cantidad de desechos nitrogenados que los riñones deben filtrar. El fósforo añadido, los alimentos ultraprocesados, los refrescos de cola y muchos aditivos alimentarios contienen fósforo en una forma que el intestino absorbe casi completamente, a diferencia del fósforo natural de los alimentos, del cual se absorbe solo una parte. Un recordatorio esencial antes del cierre. Cada persona mayor es diferente. Los niveles de creatinina, potasio, fósforo y la función renal varían enormemente de una persona a otra. Por eso es fundamental que cualquier cambio significativo en la alimentación, especialmente en presencia de enfermedad renal diagnosticada, se consulte con el médico o con un dietista especializado en nefrología. Lo que hemos compartido hoy es información educativa basada en la evidencia médica disponible. Es un punto de partida para una conversación informada con su equipo médico, no un protocolo de tratamiento. Sus riñones trabajan silenciosamente cada día, filtrando aproximadamente 200 litros de sangre. Después de los 60 años, necesitan más apoyo que nunca. Y la alimentación es una de las herramientas más accesibles y poderosas que tiene a su disposición para dárselo. Hoy hemos visto que la remolacha cuida la presión arterial que irriga los riñones, que el repollo y la coliflor no los sobrecargan con potasio ni fósforo, que el pimiento, el perejil y la cebolla los protegen del daño oxidativo y que el ajo, el espárrago y el rábano los ayudan activamente a depurarse. 7 verduras, una lista sencilla, pero detrás de cada una hay una razón médica concreta que convierte a estos alimentos en aliados reales de su salud renal. Si este contenido le ha resultado útil, compartirlo puede ayudar a alguien que usted conoce y que tal vez también necesita esta información. Y si tiene preguntas concretas sobre su situación personal, no dude en consultarlas con su médico. Una pregunta informada en la consulta siempre produce mejores resultados. Cuídese mucho. Su salud importa.